Martín de nuevo. Hola a todos los escuchas y a las personas que igual nos ven en este momento. Esta es la segunda entrada a nuestro ejercicio de podcast en el que queremos hablar sobre temas que nos parecen sin duda relevantes y sabemos que no somos los únicos relacionados con la gestión de riesgos para las actividades al aire libre, para decirlo así de manera breve. ¿Cómo va todo, Martín? Todo bien, Danji, aquí contento otra vez con este espacio, sabiendo que es todo un reto. Hablábamos la vez pasada al cierre de la primera entrada que escribir tiene muchas ventajas frente a hablar, porque uno cuando escribe borra, viene, va, para. En cambio aquí es como un solo envión. Entonces, pues ansioso de saber cómo nos sale esta entrada y divertido, también con ganas de gozármela. Excelente, de acuerdo, ese es el plan. La vez pasada hablamos sobre liderazgo. Esta vez queremos hablar más sobre algo fundamental y es el riesgo como tema general, obviamente, que es que nos trae, pero intentar concretarlo, definirlo, hacerlo visible de nuevo como parte de este podcast y de esta conversación. Entonces, para esto, usted escribió igual una entrada, una reflexión en el blog de Full Sky que habla justamente de eso. No sé si nos quiere contar de qué se trata esa reflexión, de manera general y rápida, introductoria. Sí, sí, sí. Tenemos una maña y es que siempre decimos que es el tema fundamental y obvio siempre vamos a traer aquí temas Sí, fundamentales. El liderazgo lo fue y en este caso aparece un concepto que a mí me ha atrapado en varios momentos de mi vida, pero también tengo que decir que cuando comencé a trabajar en riesgos no me cogía tanto. Entonces, bueno, mi entrada fue sobre qué es el riesgo. Quise preguntarme por ahí. Usted sabe que a mí me gusta arrancar muchos ejercicios con preguntas y esa fue la que me hice. ¿Qué es lo que yo, Martín Molano, está entendiendo por riesgo? ¿Qué es lo que Fullsky como organización está entendiendo por riesgo? Y exploré un par de respuestas. Por supuesto, el tema no se agota ahí en esa entrada. ¿Qué respuestas exploré? Exploré una que tiene que ver con, desde el punto de vista técnico, la ISO de la norma, qué quiere decir riesgos. Exploré también desde el punto de vista de negar que no es el riesgo, eh, a ver si por ahí encontraba alguna solución. Entonces me dije, bueno, el riesgo no es peligro, de eso hemos hablado harto y entonces lo quité. El riesgo tampoco es miedo y también lo quité. Entonces utilicé un mecanismo y es, si no sé todavía qué es, por lo menos qué no es. Yo sé que esto no es riesgo y ahí me fui un rato. Y al final puse un par de párrafos sobre algo que también ha sido parte de nuestras conversaciones y es que si el riesgo existe y definitivamente no lo podemos quitar, ¿qué hacemos con él? Y usted y yo tenemos ciertos acuerdos ahí, a eso lo llamamos la paradoja del riesgo, y es, bueno, está y nos gusta, pero no está y nos gusta y cómo lo gestionamos. Y esa fue como la exploración que hice en la entrada. Como también hemos hablado, la idea es no repetir lo que ya se escribió en un blog, los que les gusta el blog y las letras que lo lean allá, pero esto es un contenido que la idea es que aporte y que vaya por otro camino diferente al que ya exploramos allá en la entrada. es algo complementario para quienes quizás ya leyeron Ujú. el texto y no simplemente una Sí, de acuerdo, repetición del mismo contenido. de acuerdo. Entonces dice usted, resumiendo lo que nos acaba de comentar, que intentó definir el riesgo y lo define también en principios de las cosas que entiende que no son el riesgo para no confundirlo. Ujú. Y luego terminé trayéndonos la definición. No sé si quiera también en este momento hacernos un resumen de cuál fue esa definición entonces de riesgo que se termina planteando en el escrito y de a partir de ahí nos movemos ya en algo más concreto para esta conversación o que le aporte. Bien, 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 bien. Creo que se refiere a la definición más, más colectivamente aceptada, y es que el riesgo es una combinación de cuán probable es que pase algo y qué severidad tendría si eso pasa. Entonces, para eso hacemos constantemente una imagen que es la de una con dos ejes y nos preguntamos, si me llegara a mí a pasar eso, ¿qué consecuencias tendría lo que me pasó? Probabilidad por consecuencia. Y ahí tenemos un resultado.
Esa es como la definición más acertada. A mí me gusta mucho en la medida en la que la he venido practicando o leyendo y explorando, me sirve para terreno, me sirve para cuando estoy en campo, me sirve para cuando doy algún taller y es hacerme esas dos preguntas, ¿cuán probable y qué consecuencias tendría si me llega a pasar algo? De acuerdo. Que esta es una definición de muchas posibles definiciones del riesgo que uno puede encontrar según a los autores a los que se acerque o los modelos o sí, los diferentes eh, puntos Teóricos, teóricos que lo puedan definir. Esta es una que nos funciona bien y deja espacio para discutir. Perfecto. totalmente. Y a partir de ahí entonces nosotros hablábamos también en algún momento de cómo esta herramienta visual, al menos, o conceptual, que es la matriz de la que estás hablando con esas dos variables, probabilidad y consecuencia o severidad, puede ser Ujú, diferente del ejercicio que hacemos todos cuando gestionamos riesgos, y es que todos gestionamos riesgos en el día a día, desde que salimos a la calle a hacer eh, una diligencia cualquiera, estamos pensando en esas dos, pero de manera intuitiva, de manera no racional. Simplemente uno, antes de cruzar la calle, sabe que hay un riesgo y toma ciertas precauciones, etcétera, y termina haciendo las acciones que tiene que hacer en el día a día. Y yo le contaba que el ujú. término para eso es la heurística, que es una manera de tomar decisiones fácil y rápida, como un atajo mental, pero es intuitiva, es pensárselo mucho, no es racional al 100%, simplemente se basa en la experiencia y en Ujú, una lectura rápida del paisaje, de la situación, del contexto, y uno va tomando decisiones por la vida. Porque lo contrario también sería intolerable o insoportable, tal vez. Tener que parar y, ¿no? Echarle cabeza a cada sí, decisión que sí, uno va a sí, tomar sería inconcebible. Eh, sí, sí. Pero entonces, ¿cuál diría usted que puede ser ese beneficio de pasar de la heurística intuitiva a algo más concreto, más estructurado, más racional, como utilizar estas variables de la definición del riesgo que usted mencionaba, de la definición para hacer turismo o actividades de aventura? Sí, sí, sí. Me acuerdo que también preparando este ejercicio usted me decía que cuál es el objeto de estudio y porque yo me hice esa pregunta. Entonces me voy a ir un poquitico para atrás, Danji, porque yo creo que como, no sé si por nuestra estructura de viajeros, no sé si porque hablamos español, hay veces he pensado que tiene que ver con el español, no conozco la razón bien, pero es muy común confundir el riesgo con el peligro. Y creo que los ejercicios tradicionales que se hacen, que nos hacemos de manera inconsciente, como usted lo está nombrando, están más asociados a intentar responder una pregunta de peligro que a intentar responder una pregunta de riesgo, en términos de esto es peligroso o esto es riesgoso. Y el ejemplo que está utilizando de la vía, de la calle, me hace pensar en eso y es que la abuelita o la tía o el tío o el primo a uno le dicen, no haga eso, mijo, porque es riesgoso. Y si yo le preguntara por qué a esa persona me va a decir, porque se mata, porque lo coge un carro, porque se rompe la cabeza, porque se rompe un brazo. Y fíjese en esa contraposición entre riesgo y peligro, que ahí no está hablando de un riesgo, sino que está hablando de un peligro, porque dejó por fuera cuán probable es que me pase algo, sino esa persona solo estuvo evaluando la consecuencia de si me pasara eso. Entonces, dicho esto que me permite pasar a la pregunta que usted me está haciendo, cuando también me habló del término heurístico en la preparación de este ejercicio, yo me fui, investigué una cosa que sabía que alguna vez había visto. De hecho, usted es un autor que nombró, que es Daniel Kleideman, creo que se llama el man, no puedo pronunciarlo bien, pero él habla de ejercicios heurísticos, de hecho no los presenta como usted, los presenta después de la teoría. Entonces, si bien la heurística es un acto que se hace de manera intuitiva, inconsciente, rápida, sin tanta herramienta, solo es posible ese ejercicio bien si, si usted tiene muchas horas acumuladas gestionando el riesgo. Y si usted tiene muchas horas acumuladas gestionando el riesgo, haciendo ejercicios teóricos, que es la oposición a la heurística, haciendo muchos ejercicios teóricos, cuando tenga que tomar una decisión rápida, ahí va a aparecer la intuición y solo por haber acumulado tiempo desde la parte teórica o práctica, haciendo incluso prácticas, es que usted podría reaccionar bien frente a algo.
Entonces, yo no estoy seguro de que primero esté la heurística y después esté la teoría. Creo que más bien es un ejercicio que se va retroalimentando y primero está la heurística y después la teoría, pero después otra vez la heurística y después la teoría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la forma de llevar esto a campo, de poder considerar que uno va a reaccionar de manera eficiente o va a tomar una decisión acertada en campo, haciendo un análisis de riesgo, es si ha estado jugando con esos dos conceptos, con esos dos lados como de la moneda. Práctica, teoría, para que al final la intuición sea la que toma una decisión de pronto en un momento de velocidad. Y para eso mi respuesta es, pues hay que conocer la teoría, hay que conocer el objeto de estudio, que era lo que estábamos hablando ahorita. Hay que saber que el riesgo tiene dos variables, la probabilidad y la consecuencia, porque si solo me quedo en lo no teórico y es en lo intuitivo, y por eso quise arrancar por allá, y lo intuitivo es que me va a pasar algo grave y me quedo solo en eso, fíjese que mi objeto de estudio desapareció, porque yo estaría haciendo un análisis de peligros y no de riesgos. Entonces no sé si le respondí, pero para mí finalmente es una rueda que se pisa una a la otra o que viene una, se agota y llega la otra y se agota y llega la otra, y que además pues tiene que tener un soporte teórico detrás claro para no equivocarse en esos ejercicios teóricos que uno hace, digamos que aprendiendo. Sí. Lo que usted menciona es que pues, hay un gran factor ahí que juega y es la experiencia de quien está detrás de la toma de la decisión. Y si tiene experiencia con la parte teórica, le va a ir mejor igual en la práctica y así va una tras la otra. Que decía, va a tomar una Sí, decisión de manera intuitiva, pero si ya varias veces ha practicado como de alguna manera una memoria musical, aunque eso sería una memoria cognitiva, las dos variables las busca, las encuentra y se mueve. Lo hizo de manera intuitiva, pero porque tal vez ya estaba buscando las dos variables después de haber estado familiarizado con ellas una buena cantidad de tiempo. claro, pero además creo que es que usted solo va a tomar una decisión intuitivamente rápida y acertada si ha tenido muchísimas horas acumuladas en el ejercicio de un objeto de estudio claro. Si ha estado confundido en el objeto de estudio y no tiene horas acumuladas, pues la decisión teórica, no la decisión teórica, sino la decisión subjetiva no va a ser correcta. Entonces hay que definirlo bien y además hay que meterle muchísimas horas, muchísimas horas. Es definirlo primero, saber de qué estoy tratando, y después es enmarcarlo dentro de las herramientas o los conceptos que Sí, encajen, que en este caso sería la matriz de sí, riesgo sí, con esas dos variables. sí. Chévere. Moviéndonos un poco más también del terreno teórico a lo práctico, si quisiéramos bajar esta conversación al ámbito, si se quiere, personal suyo, ¿cómo lo influencia en el día a día saber lo que usted sabe sobre el riesgo hoy? Que lo es aplicado al turismo, la educación al aire libre, etcétera. Pero, ¿qué pasa en el día a día de la cabeza de Martín cuando ya hay un marco y unas definiciones de gestión del riesgo y que tal vez nos puedan servir incluso para después extrapolar a la actividad profesional de cada uno de nosotros? Sí. Es tremenda esa pregunta porque ahora que soy papá y que tengo dos chinos y que tengo 10 años o 15 años de experiencia en el mundo de la gestión de riesgos y que además ofrezco servicios, me siento con cierta responsabilidad moral. No autoridad, sino responsabilidad moral. Y entonces, en mi vida práctica, donde de pronto me subo en una moto, en una cancha de fútbol, con mi hija Martina, sin todas las protecciones necesarias, y alguien me dice, oiga, usted está, usted comienza a ser no quiero decir una autoridad, ni alguien que influencie mucho este medio, pero usted habla de riesgos, usted escribe de riesgos, usted ofrece servicios de riesgos porque está haciendo eso no es gestión de riesgos. Y yo se lo he dicho muchas veces a usted, Angie, que yo creo que al contrario, lo que hay detrás de ese ejercicio de salir con Martina en una moto sin todas las protecciones necesarias, sí puede ser un ejercicio de gestión de riesgos. Y lo es para mí desde mi perspectiva, precisamente porque esos dos elementos, la probabilidad y la consecuencia, entran
en mi toma de decisiones de si me monto o no. Eh, y más allá de la gestión de riesgos está todo el ejercicio de aprendizaje o de disfrute, pues de tener una experiencia relativamente interesante pues que estoy viviendo, en este caso con mi hija. Entonces, yo creo que en el momento en el que me subo en una moto y decido no ponerme un casco o no ponerme unos guantes, al mismo tiempo estoy diciendo cuán probable es que me pase esto. Y, y ahí entran varias decisiones para asegurarme que sea muy poco probable tener un accidente ahí. Y si hago el análisis correcto, voy a estar dentro de una frontera donde el accidente sí podría suceder, pero con muy bajas posibilidades de que aparezca. Entonces para eso pues no lo hago ni cuando me he tomado una cerveza, ni cuando estoy cansado, ni cuando es de noche, ni cuando el territorio por el que estoy conduciendo no lo conozco o es muy agresivo. Y fíjese que ahí estoy trayendo elementos que usted me ha escuchado muchas veces de la gestión de riesgos y es piense en los sujetos, piense en el ambiente y piense en los equipos. Y ahí yo creo que estoy haciendo un ejercicio heurístico de, porque no es que me siente y saque la matriz con Mariana y decida si montarme o no, ¿no? Simplemente digo, no me voy a caer y realmente no me voy a caer porque esas tres variables de otras muchas que uno podría tener, pero para nosotros son esas tres familias, equipos, personas y ambiente, las tengo controladas y las manejo y la probabilidad es muy chiquitica. Eh, Ahora, ¿cómo hago para disminuir la consecuencia? Pues no voy a 100 por hora, sino voy a 8, 12, 15 por hora, el terreno es de pasto, bueno, suceden muchas cosas ahí que si la poca probabilidad es de que suceda, la consecuencia también sería baja. Eh, entonces, en mi vida diaria lo vivo intensamente, vivo la necesidad de vivir experiencias que son las que me motivan a gestionar el riesgo y una vez decido tener esa experiencia, paso a hacer ejercicios de gestión quizás heurísticos como usted lo nombraba, ¿no? Más intuitivos, rápidos, pero sé que me estoy moviendo dentro de esos marcos de tolerancia que he aceptado, que acepto para mi vida cotidiana. Pues vamos a ir cerrando con eso también, y es con algo que usted acaba de mencionar, que son esos límites de tolerancia que uno mismo define y que define, la gente lo Ujú. hace de nuevo de manera intuitiva muchas veces y cuando ya pone una línea y dice de aquí no paso, hasta aquí llego, bueno, voy a intentarlo. Eso es un concepto en gestión de riesgos, que es el límite máximo de tolerancia al riesgo, que incluso es un término Sí. legal en algunos países. De eso podemos hablar después con más detalle, porque es bien interesante. Pero, ¿cómo compaginar ese límite máximo de tolerancia al riesgo con la matriz y la definición? Quizás para ir cerrando ya. Pero y es que, listo, se la cojo y por eso vuelvo otra vez atrás, Danji, es si no tenemos clara la diferencia entre un peligro y un riesgo, ese tipo de juicios o de comentarios, en la gran mayoría de los casos, van a aparecer frente al peligro. Es decir, la gente está analizando un peligro y ahí es muy difícil tener ahí no, yo no creo que en los peligros haya tolerancia al riesgo o una frontera de tolerancia al riesgo, porque solo es la consecuencia. Entonces, mi mamá podría decirme, mi hijo, no haga eso porque si se cae, la niña se va a pegar muy duro. Y vea que el análisis ahí estuvo en peligro. Severidad. Nunca metió, perdón, gracias, severidad, nunca metió el componente, el elemento de cuán probable es que nos pase. Entonces esos análisis van muy dirigidos a un peligro, donde aparece la tolerancia al riesgo, el límite máximo de la tolerancia al riesgo que nosotros invitamos a que las empresas lo definan con claridad desde niveles muy amplios como empresa y después particulares en cada uno de los programas o con cada uno de los clientes, aparece en que uno se debería mover como empresa o en la vida diaria, en lo que me está pasando a mí, dentro de un límite máximo y es, yo estoy dispuesto a hacer esta actividad, si seguimos con el ejemplo, montarme en una moto con Martina, si la probabilidad es demasiado bajita y sé que va a ser demasiado bajita porque personas, equipos y ambiente los tengo controlados, los conozco bien, etcétera, etcétera, aun cuando la consecuencia sea grave.
Por la misma razón nos montamos en un avión, Danji. Ujú. ¿Sí? Montarse en un avión es un ejercicio inconsciente de gestión de riesgos. Porque hoy en día, por noticias y por lo que sabemos, los aviones no se caen muy poco. Pero si se caen, uno se mata. Y sin embargo, uno se monta toda la familia en el mismo avión. O incluso todos menos uno en el mismo avión y el que se queda no se queda angustiado. Porque en un análisis inconsciente del riesgo, intuitivo, como lo decíamos ahorita, su límite, su nivel de riesgo está siendo muy bajito, está siendo tolerable y por eso aceptamos montarnos en un avión. Y lo mismo me pasa a mí entonces en la vida. Yo acepto montarme en un avión, acepto montarme en una moto con Martina, sin todas las protecciones, porque sé que es muy poco probable que me caiga. Eh, Ahí está la tolerancia. No sé si se la respondí como estaba buscando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si resumo la idea es, una empresa debe definir sus límites de tolerancia y uno en la vida diaria de alguna manera también los define de manera inconsciente, algunas veces consciente, y sobre ellos va caminando. Y lo hace sobre el riesgo, no sobre un peligro. Un peligro no tiene márgenes de tolerancia. Sí. Creo que ese ejemplo de subirse en avión ilustra muy bien lo que estamos conversando, las dos variables que pueden definir el riesgo, porque es muy clara la consecuencia, sería catastrófica, en la mayoría de los casos fatal, pero con una probabilidad Ujú, muy bajita. Y sin embargo hay personas que deciden aún así no subirse nunca en avión, que le tienen mucho miedo a subirse en avión. Existen los casos, pero es porque tal vez se quedan pegados, como se ha dicho a lo largo de toda esta conversación, se quedan pegados en una de las dos variables, que es consecuencia. Si el avión se cae, nos ujú. matamos. Pero están olvidando la otra variable, vertical, por eso muevo así las manos, de arriba a abajo, porque es la variable de la probabilidad. Si asumieran esa otra Y, variable, sería más fácil que superaran el miedo entendiendo que las probabilidades son muy bajas. y yo arranqué la entrada del blog precisamente anteponiendo al riesgo ese concepto y es el miedo, porque también se podría confundir riesgo con miedo. Y esas personas que no toman esa decisión no la están tomando en un análisis de riesgos, sino motivados por algún miedo. Sí, sí, sí. ¿Sí? De acuerdo, súper bien. Creo que eso nos da para complementar el contenido del texto, que igual están invitados todos a Ujú. leerlo. Está en la página de Fullsky, fullsky.co, sección recursos, que vale la pena que le echen una revisada. Y ya haciendo el cierre, quiero solamente conectarlo con nuestra conversación de la semana pasada en cuanto al liderazgo, y es que esto finalmente es, quien toma las decisiones es el líder. Y el líder, ¿no? Ujú. Es el que, cuando tiene estas herramientas conceptuales de marcos de pensamiento, dará un mejor trabajo finalmente en gestión de riesgos, sea cual sea el escenario en el que se está desenvolviendo. Entonces creo que ahí también viene vinculado a eso y que hablábamos incluso en la conversación anterior sobre ese rol del liderazgo, que una de las opciones de gestión de riesgo era decir, no voy más de aquí, no quiero pasar más de aquí, De me acuerdo. devuelvo, no vamos a Ujú. llegar a la cima de nuestra montaña, Sí, sí, al sí. pico, ¿Cuál era ese filósofo que decía eso? no lo olvidé. ¿Cuál era? Usted también lo olvidó. Yo creo que Humberto Eco. Es posible, es posible. Sí, sí, Em, sí. pero de nuevo, y esa opción de gestión del líder de decir hasta aquí llego está relacionado con el límite máximo de tolerancia al riesgo. Se le superó, vio ambas De variables acuerdo. y dijo hecho para atrás. Entonces, vinculando ambas cosas, Ujú. tenemos aquí la definición con sus variables de lo que es el riesgo, pero usado como una herramienta de nuevo para toma de decisiones, donde una decisión algunas veces puede ser vamos para atrás, no es el momento más adecuado para seguir hacia adelante. Sí, sí, sí. Y yo creo que es un concepto al que tendremos que venir muchas veces, mil. ¿Qué es el riesgo? Pues es nuestro objeto de estudio, ¿no? Y decimos que gestionamos el riesgo. Entonces, así como nuestra primera entrada del blog fue de esto, y las últimas dos fueron de liderazgo que están conectadas con el riesgo, creo que tendremos muchas más sobre ese concepto de qué es el riesgo, cuál es nuestro objeto de estudio. A mí me encanta el tema. Sí, además que pasa algo con lo Lo que estamos creo. conversando y trabajando y en lo que nos dedicamos, y es que los temas se traslapan todo el tiempo de una manera muy visible. Entonces, siempre vamos a tener que volver a otros conceptos, a otras ideas, que a lo mejor ya se han tratado antes, porque todo está vinculado.
Sí, de acuerdo. Bueno, también ahí antes de cerrar, Danji, no solo hay una entrada de blog, sino que también tenemos lo que llamamos un PTO, que es una práctica de terreno o de oficina, una buena práctica, así los denominamos nosotros, y también están en recursos, y se llama matriz de tolerancia al riesgo, que conceptualiza esto y lo pone como una herramienta práctica que uno puede llevar a terreno. Ahí hay dos formas de conectar este podcast con otros ejercicios que hemos hecho en Foodsky. Además de otras muchas cosas, como la segunda entrada del blog, además, que trataba sobre justamente sobre el nivel de tolerancia al riesgo, donde ya hay un escrito, así que bueno, invitados a Sí, revisar esos sí, contenidos, esas buenas prácticas. em, y gracias a los escuchas, continuará y esperamos seguir creciendo como comunidad. sí, de acuerdo. Gracias ahí por las preguntas y echémosle candela a esto para saber más de qué se trata el riesgo. Quedamos. Bueno, tarea pendiente. Gracias, un Hasta la abrazo. próxima.